Saludos, mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy, miércoles, para poder atender, como siempre, las necesidades del país con las mejores voces, con los mejores invitados que la Fundación Red Democrática tiene en lista para poder comentar con ellos lo que creemos es la mejor versión de la clarificación de los temas que usted necesita para tomar decisiones y así juntos hacer de este el mejor país en el cual podamos vivir y sobre todo pensando en nuestros hijos y nietos para poder heredar una mejor Costa Rica plena, segura, íntegra y de valores que pueda ser pues sustentada con el tiempo a raíz de las decisiones que estamos tomando siempre. El día de hoy estamos, como ya pueden ver quienes nos siguen en plataformas digitales, en arroba CRC 89.1 Radio, arroba Jonathan Prendas, arroba Red Democrática, en Facebook y X, y también en TikTok, en arroba Jonathan Prendas. Todo el desenlace que va a estar el día de hoy con nuestro invitado don Gilberto Campos Cruz, señor diputado de la República, a quien también en la 89.1 FM para todo Costa Rica le damos la muy cordial bienvenida. Señor diputado, bienvenido. Gracias, don Jonathan, y muchas gracias por la invitación, por supuesto, y a todos los que nos siguen por las diferentes plataformas en este día. Ya el señor diputado ha estado con nosotros en varias ocasiones, ya tenemos 512 programas de forma continua de lunes a No, viernes de 10 a 11 de la mañana y estamos generando así conciencia de lo que hay que hacer para estar mejor. Esa siempre es la consigna, co-crear y para eso hay que escucharnos. Don Gilberto, y dentro de las circunstancias que en este momento arropan su investidura, empezamos por el inicio. Está empezando su gestión como jefe de fracción del Partido Liberal Progresista. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted en este año último de la gestión como diputado? bueno, primero tengo que decir que yo tengo un profundo agradecimiento por mis compañeros, tanto por Eli Feinsack, que fue el jefe de fracción los dos primeros años, y también por don Diego Vargas, que fue el jefe de fracción en el último año. Ellos se encargaron de tender muchos puentes que son muy necesarios de cara al cierre de gestión. Como usted bien sabrá, don Jonathan, el último año legislativo es un año que tiene características muy particulares. No es igual a los 3 años anteriores. Es un año de resultados, es un año de maduración ya de proyectos, es un año en el que la campaña electoral interviene directamente en los procesos de negociación dentro de la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa es un órgano eminentemente político y por eminentemente político hay que decir que es un órgano en el que participan dentro de la dinámica política la representación de múltiples sectores de la sociedad, de una gran cantidad de personas que se identificaron con una u otra opción partidaria, con una u otra ideología y que convergen directamente acá en la Asamblea, incidiendo en los procesos de decisión. ¿Y cómo se ejemplifica esto? Tal vez para no dejarlo tan en abstracto, en proyectos de ley que se presentan y que son modificados de acuerdo a lo que las fracciones les parece. Y no necesariamente son las fracciones. Eso es porque un grupo de vecinos, es decir, algún grupo empresarial ve algún problema con la redacción del proyecto y trata de intervenir en la modificación para generar acuerdos y textos conciliados que puedan avanzar y beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. A eso me refiero cuando hablo de un órgano eminentemente político. Así es que sí, el último año es un año muy complejo. Inciden muchas variables que no incidieron en los 3 años anteriores y aparte de eso es un año en donde la producción de leyes que ya han venido en ese proceso de moderación en los 3 años anteriores, pues cuajan prácticamente en el último año. Es un año totalmente atípico, como bien lo está señalando. El tema electoral se suma a las necesidades que pueda tener la reunión de jefes de fracción, que se vuelve más estratégica Claro. que en años anteriores.
están interesadas en tratar de mover proyectos de su interés, proyectos propuestos por sus diputados, que todos convencidos de que son buenos proyectos, ¿verdad? Y por supuesto que todos quieren que se conviertan en ley. De eso se trata, ¿verdad? Y hay que recordar que esta Asamblea Legislativa ha sido la asamblea más productiva en los últimos 25 años, ¿verdad? Ha sido la asamblea que más proyectos de ley ha tramitado, incluyendo más de 40 proyectos en materia de seguridad, que estamos claros y entendidos que será la prioridad en este último año de la legislatura. Eso me lleva a entrar en materia de los dos puntos de fondo, diputado, que coincidimos en tratar en este programa. Uno es un proyecto de ley que usted en su despacho presenta, buscando generar mayor seguridad ciudadana en función de los delitos que cometen personas menores de edad y que cuando ya pasan a ser mayores de edad, pues hay un desfase en el expediente que Sí. hace muy propenso que esta persona siga delinquiendo sin ningún temor a que haya represalias o medidas más severas. Cuéntenos de qué se trata este Sí. proyecto, que estamos coincidiendo en que el eje de seguridad tiene que ser el más importante de este año. Vea, esto es un proyecto que ha generado muchísimas discusiones. Hay que empezar por decir que en la Asamblea Legislativa hay dos grandes grupos, ¿verdad? Por un lado, estamos todos los que creemos en que es necesario endurecer los procedimientos de investigación, reducir beneficios, aumentar penas, generar herramientas necesarias para luchar contra la criminalidad de manera excepcional. Es decir, podríamos decir que estamos en un grupo que somos más cercanos a las posiciones de mano dura, ¿verdad? Ahí estoy yo, en ese grupo. Y hay otro grupo, ¿verdad?, que es un poco más laxo, podríamos decir, que es como se conoce un poco más garantista, ¿verdad? Más garantizar la transparencia de los procesos, aplicar los derechos humanos a todo procedimiento de investigación y sanción, a buscar la proporcionalidad, desgraciadamente, a la baja de los delitos. Aquí hemos visto proyectos de ley que en lugar de aumentar penas tienden a proponer rebajas de penas. Eh, es decir, se han visto posiciones que lo que hacen es quizás privilegiar el trato humanitario, los zapatos de las víctimas. Y eso ha generado, digamos, un choque en algunos temas, no en todos, no en todos, mm, el expediente 24.006, que inicialmente se llamó Ley de Crimen Organizado Juvenil, era un proyecto de ley que pretendía incorporar la ley de crimen organizado, ¿verdad? Es decir, fusionar la ley de crimen organizado con la ley penal juvenil. Es decir, era hacer esa amalgama entre los dos. ¿Por qué razón? Porque los menores de edad, hoy por hoy, muchos, no todos, ¿verdad? Forman parte de estructuras criminales, pero muchos de ellos no cumplen funciones utilitarias, sino que cumplen funciones de dirección. Es decir, menores de edad, de 17 o 16 años, ¿verdad?, que conforman esas estructuras criminales, que muchos de ellos son sicarios, pero que dan órdenes, no siguen órdenes, sino que dan órdenes, ¿ah?, que comandan estructuras criminales, que son jefes de grupos de sicarios. Es decir, una gran cantidad de ellos, incluso los mismos verdugos, ¿verdad?, que andan en la calle, que los conocemos justamente con ese apelativo, como sicarios. Entonces, es necesario buscar abarcar ese fenómeno criminal desde la perspectiva del crimen organizado, pero resulta ser que nuestra ley de crimen organizado no alcanza a esos jóvenes de 17 y 16 años, porque hay una serie de instrumentos legales internacionales, ¿verdad?, que protegen a los menores de edad que cometen delitos. Y desgraciadamente estos menores de edad, uno podría decir
que esas convenciones internacionales, que nuestras leyes nacionales, que la ley penal juvenil está diseñada no continuar delinquiendo. Es decir, a sacarlo de esas garras de la criminalidad y convertirlo o ayudar a su resocialización en una persona de bien. Sin embargo, estos otros sujetos de los que estamos hablando, lamentablemente, encontraron en estas estructuras criminales una forma de vida. Es decir, tomaron la decisión de participar en el gobierno de esas estructuras criminales y a ellos no les alcanza la ley. Entonces, la ley de crimen organizado juvenil inicialmente era eso, aplicar la ley de crimen organizado a esos menores de edad. Pero, lamentablemente, hubo un movimiento muy fuerte aquí en la Asamblea Legislativa, de, trajeron invitados, magistrados de posición muy suave, juezas penales también de posición garantista. El proyecto sufrió muchísimos ataques y producto de esos ataques tuvimos que establecer algunas modificaciones, sacar muchas cosas que endurecían esto y dejar algunos elementos que nos parece que son básicos en la lucha contra la criminalidad, como por ejemplo el tema del registro judicial. ¿Y por qué voy a decir esto? Vamos a ver. Porque el proyecto de ley resuelve, a final de cuentas, un problema seriosísimo que tiene nuestro sistema penal. Y es que lo, digamos que cometen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis asesinatos, ¿no? Como el caso de un muchacho en Punta Arenas, Así es. que recordarán hace poco, ¿no? Y resulta ser que cuando cumple 18 años y vuelve a matar, de ahí, ese nuevo homicidio le cuenta como que si fuera la primera vez. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Entonces, todos esos homicidios antes de cumplir 18 años, no le cuentan. Bueno, ahí entonces lo que estamos haciendo es que la plataforma de investigación criminal del OIJ pueda incorporar el registro criminal de esos menores de edad para que los jueces, ¿verdad? Cuando les toque imponer una pena por un nuevo delito contra esos muchachos, puedan tener claridad respecto de todo el expediente criminal que han tenido con anterioridad. Ahorita, lamentablemente, eso no ocurre. Ahorita lamentablemente pasa la situación que describía. De matan 5 antes de cumplir la mayoría de edad, matan uno después de cumplir los 18 años y es como que si fuera la primera vez. Y entonces le dan los beneficios, la reducción de la pena, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Bueno, lo que queremos es que eso no ocurra. Lo que queremos es que en el proceso de juzgamiento se incorpore ese expediente judicial para que la sanción sea más dura. Pero no solamente eso, sino que también estamos incorporando el tema de la recolección y almacenamiento de datos genéticos para fines de investigación criminal. Y es que, vea usted qué interesante, que como no hay una base de datos genética o de ADN, para ponerlo en esos temas, de los menores de edad, hoy por hoy, ya resulta que el proceso de investigación es muy complejo realizarlo, porque no se tienen Va de esas cero. pruebas. Exacto. Entonces, no se sabe si, qué sé yo, digamos, cualquier apodo, digamos, no se sabe si pelo de bruja, ¿ah? No se sabe si pelo de bruja cometió ese asesinato ahora, ya siendo mayor de edad, y no se puede ligar ese asesinato con otros 5 asesinatos previos porque no hay una base de datos que pueda conectar esos crímenes. Bueno, el proyecto de ley sí permite la recolección y almacenamiento de datos genéticos para fines de investigación criminal, para poder cruzar esos datos genéticos, ese ADN, y poder identificar al autor, no solamente de este nuevo delito, sino de los 5, 6, 7, 8, 15, ¿verdad? Delitos que se cometieron siendo menor de edad. Incluso asesinos seriales o violadores de seriales o base de datos. Entonces, este proyecto, por mencionarle, fue muy atacado y hoy por hoy, este proyecto, lamentablemente, y tengo
verdaderamente lucha contra la criminalidad, fue bombardeado con mociones, fue bombardeado con mociones en el plenario. Y tiene en este momento prácticamente 200 páginas de mociones. Usted sabe, don Jonathan, que cuando un proyecto recibe 200 páginas de mociones es solamente para joder, ¿verdad? No es porque hay una actitud constructiva, no es porque haya un interés en mejorar el proyecto, no, es para joder. ¿Ah? ¿Quiénes pusieron las mociones? ¿Qué partidos? Bueno, lamentablemente ahí hay firma de nuestras ex compañeras de fracción, ¿verdad? Por lo tanto, uno podría interpretar que es un intento de sacada de clavo, ¿m? Y algunos otros firmados por el ala garantista de la Asamblea Legislativa. Incluso creo que hubo una, dos o tres, no sé cuántas firmadas por doña Gloria Navas. Pero aquí el tema, lamentablemente, es que un proyecto valioso que ayuda a controlar el sicariato cometido por menores de edad y que permite el juzgamiento y la trazabilidad del delito, lamentablemente está siendo bombardeado en este momento en la Asamblea Legislativa. Don Gilberto, el tema toma relevancia cuando recordamos la entrevista que tuvimos acá con el director del OIJ y nos confirmaba de hace año y tanto que las edades de los grupos criminales, de la gente que está en calle, que ordena, que organiza este tipo de hechos de homicidios, ya empiezan en los 13 años, Sí, 13, claro. 14, 15 años. Sí, 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 sí. Es que ese es el meollo del asunto. Vamos a ver. Aquí hay un tema de fondo y es la falta de oportunidades para los jóvenes. De eso no hay ninguna duda. El Estado costarricense tiene que hacer los esfuerzos que sean necesarios para evitar, para prevenir que los muchachos y muchachas caigan en las garras de la criminalidad y sean seducidos por la vida fácil. En realidad, la vida corta, porque estos muchachos no duran mucho con vida, Y ¿verdad? un detalle particular, el mismo director de OIJ nos confirmaba que la expectativa de vida del hombre en Costa Rica Sí, ya se redujo, precisamente por sí, eso. claro, justamente por eso. Eh, Entonces, hay que hacer esfuerzos para prevenir. La prevención es fundamental, pero la prevención depende de muchas instituciones del Estado. La Ujú. prevención depende de lo que este gobierno no está haciendo. La prevención depende de lo que el gobierno renunció a hacer. Ya lo dijo el presidente Chávez ya hace unos años atrás, y que Rodrigo Arias se lo recordó ayer. El presidente Chávez dijo claramente, si saben contar conmigo, no cuenten cuando se convocó a las mesas de trabajo para afrontar la crisis de criminalidad. Y es que el gobierno renunció a hacerle frente a la prevención, ¿verdad? Y el resultado es lo que tenemos hoy, los 3 años más sangrientos en la historia de Costa Rica, porque el gobierno renunció a meterse, a embarrelarse las manos, ¿verdad? Para tratar de contener las olas de criminalidad. Yo no dudo ni por un momento, de la capacidad, de la maniobrabilidad y del compromiso de la fuerza pública. No lo dudo ni por un momento. Verdaderamente es la gente que le pone el pecho a las balas en nuestro país y del OIJ tampoco y de ningún cuerpo policial, pero siguen órdenes. Y las órdenes las siguen del mando supremo de la fuerza pública, que por la Ley General de Policía y la Constitución es el presidente. Así es que ese es el meollo del asunto. O sea, podemos tirar a nuestros héroes de azul, como los llama el ministro y el presidente, para arriba y vitorearlos y defenderlos. Y sí, yo me apunto a eso, pero reciben órdenes. Y si el que gira la orden dice, conmigo no cuenten, estamos jodidos, ¿verdad? Está jodida la cosa. Cuando estabas hablando al principio de la cantidad de leyes aprobadas y que todavía también están en estudio sobre el eje de seguridad, ¿crees que hay tiempo todavía para poder enderezar este barco en la velocidad que el OIJ, que la Fiscalía y que la misma ciudadanía necesita que suceda? Vean, la contención del delito se ha realizado gracias al organismo de investigación judicial, Totalmente de acuerdo. a la fiscalía y a otros cuerpos de policía. Eh, la fuerza pública ha hecho su trabajo, ha hecho lo propio, pero lamentablemente si quienes dan las órdenes no están comprometidos con este tema, es como por inercia, ¿verdad? Que se mueve. Eh, el ejemplo más claro que tenemos es la celebración que hace el gobierno de la reducción en los crímenes que tienen que ver con la propiedad. Y claro, celebran la baja en los delitos contra la propiedad,
aquí, pero lo que no dicen es que lo que hay es un desplazamiento del fenómeno criminal, ¿verdad?, hacia delitos que son mucho más rentables, Así es. ¿verdad?, como el gota a gota, la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Muchachos, pero los que robaban antes ahora matan. O sea, ese es el asunto. No es que se Eh, portan bien ahora. no es que hay menos, no es que hay menos criminales, es que ahora están dedicados a otro negocio. O sea, el negocio cambió. Ese es el meollo del asunto. Yo no creo, lamentablemente, no creo que el gobierno vaya a resolver esto. El 70% del pueblo de Costa Rica tampoco lo cree, porque lo que ha demostrado este gobierno es que es un gobierno incapaz para resolver el tema de la seguridad. Ya les queda un año, ya no lo hicieron. Costa Rica va a tener un año, pareciera ser muy sangriento también, al igual que los otros años de característicos de este gobierno. Gilberto, coincido plenamente con el análisis que estás haciendo, pero le sumamos un ingrediente particular que es el extrionismo con el cual el gobierno está asumiendo su rol de gobierno en función de las necesidades del país. Y esa puesta en escena del día lunes con el informe de rendición de cuentas lo deja más que claro. Es usar datos en función de la verdad que ellos tienen. Esa es la tónica del gobierno de este año. Sí, 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 claro. De hecho, el lunes, perdón, el lunes, el 5 de mayo, que el presidente estuvo en la Asamblea Legislativa, realizó uno que el gobierno está viendo esto como un producto de comunicación, Mm. no como un cumplimiento de una ordenanza constitucional. Y cuando usted distorsiona lo que debe ser el cumplimiento de la constitución que le manda al gobernante informar sobre el estado de la nación, ¿verdad?, y lo convierte en un producto de comunicación, de los productos Sí, tienen una intencionalidad, están dirigidos a un público, tienen una construcción de mensaje, están diseñados para persuadir, ¿no?, para persuadir, no necesariamente para convencer. ¿No?, y estos productos de comunicación tienen características particulares. Pues están diseñados para generar un impacto visual, para generar un impacto en el cerebro de las personas. Es decir, hay una construcción mercadológica alrededor de este tema. Y ahí es donde está la distorsión, eh, claramente visible en los videos que presenta el presidente. Entonces el presidente no presenta el informe, sino que se convierte en un noticiero. top, en un top show. ¿Ah? Ujú. Más se me pareció a Laura en América por los gritos que pegaba al final, ¿ah? O cualquier otra programa de estos, ¿verdad? O la doctora Polo con caso cerrado, lo que usted quiera, ¿verdad? Que un mandatario dando un informe presidencial. El informe presidencial lo dio Luis Carlos Monge, el periodista de Casa Presidencial. Ese Sí. fue el que dio los datos, ese fue el que dio los resultados, ese fue el que dio todo. Y ojo, y ojo, que los datos que presentan dentro de 30 minutos, más los videos, ¿verdad? Eh, los datos que presentan son datos claramente contrastables con la realidad que Por vive la supuesto. gente. Entonces, ¿quién se va a comer ese cuento? ¿Verdad? Ese es el meollo del asunto. Y es clarísimo que el discurso presidencial en ese formato, ¿verdad? Que a algunos comunicadores les pareció fresco, divertido, jovial, poco aburrido o lo que sea para generar la atención de la gente, ¿verdad? De ahí lo cierto del caso es que lo que hizo fue hacer una extensión de presidencial. Sí, sí, es un discurso, podemos catalogarlo como un discurso, eh, que sea productivo, no, fue un discurso absolutamente de campaña, ¿verdad? Un discurso que intentó a través de los gritos tratar de posicionar una imagen de un país
que en este momento no es el que vive la gente real. Ese dato me parece relevante e interesante. Antes de hacerle la réplica, diputado, a ese comentario que acabas de hacer, la pregunta más bien es si el presidente de la República respeta la Constitución, porque lo estabas diciendo de que no dio una rendición de cuentas, se fue por otro lado y presentó otra cara de lo que se está haciendo, pero ¿respeta el presidente la Constitución de Costa Rica, la Eh, institucionalidad de Costa Rica, la democracia de Costa Rica? Claramente no, porque incluso fue explícito en esa materia en el discurso. El presidente dice, en algún momento señaló que había que transformar la constitución, las instituciones, y que si el sistema democrático no le resolviera las cosas a la gente, entonces había que pensar en cambiarlo. Eh, la pregunta es cambiarlo a qué? ¿Hacia un modelo autoritario? ¿Hacia un modelo dictatorial? ¿Hacia un modelo monárquico? ¿Hacia un modelo parlamentario? ¿O hacia qué lo cambiamos? Por supuesto que lo que estaba señalando el presidente o dejando ver en el discurso era por los tintes autoritarios que tiene el discurso y por la diatriba eh, eh, de mano dura, ¿verdad? De lo que estaba hablando era prácticamente de la instauración de un gobierno autoritario. Y eso es muy peligroso. Eh, por supuesto que hay un desprecio a la norma constitucional porque al convertir el informe de labores del presidente en un talk show, lo que es clarísimo es que hay un intento de brincarse la formalidad. Y vea lo paradójico, ¿ah? Vea lo paradójico. El discurso fue disruptivo, perturbador, distinto, intercambió video con expresión. El discurso fue formal, eso no tuvo ninguna formalidad, pero la crítica de la jefa de fracción de la fracción de gobierno, que ha sido la misma jefa de fracción durante los 4 años, ¿Sí es es? decir, que no ha habido intercambio de estafeta ahí, no ha habido intercambio de batuta ahí, y la verdad es que uno lo único que hace es ver que es un indicador más de control, ¿verdad? Ya y lo que reclama es que los carteles que presentan algunas diputadas en señal de protesta, lo que hace es alejarse de la formalidad. Y ahí entonces, es decir, que la crítica es que es un irrespeto a la Asamblea Legislativa, al plenario y a la solemnidad de la sesión. Muchachos, pero todo lo que hizo el presidente fue en contra de la solemnidad de la sesión, la formalidad y el plenario legislativo. Y entonces, ¿qué quedamos? ¿Verdad? Eh, cuando una cosa es buena por un lado, entonces es mala para el otro. Es la característica de este gobierno. Este gobierno tiene esa particularidad que cuando le sirve es bueno y cuando no le sirve es malo. Pero también hay una particularidad y es que en el primer informe de labores del presidente Chávez dijo palabras más, palabras menos, no voy a usar mi gobierno para señalar las falencias o a otros por lo que no se puede hacer. Y ahora Sí, en este informe del día lunes, y básicamente repartió culpas por lo que no se puede hacer. absolutamente, porque no han podido gobernar, no saben gobernar. Vea, cuando uno toma el plan de gobierno del Partido Progreso Social Democrático, que por cierto ahora parece ser que el exministro Claro. Amador va a ser candidato de ese partido, ¿verdad? Yo no sé, bueno, uno ve que el programa de gobierno era absolutamente raquítico en todas las áreas. Raquítico. Lo que hablaba de seguridad era una página, nada más. Una página en materia de seguridad. Era un pliego de intenciones. Claro, bueno, y no eran ni intenciones, cumpla.
eh, ya era crónica, lamentablemente, de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer, no saben gobernar. El presidente dice, Costa Rica es un país rico pero mal administrado. Y tienen tienen 3 años administrando el país. Y entonces, ¿no? Es una cosa absurda. O sea, hay un intento de justificar la mediocridad en cada una de las apariciones. La mediocridad y la incapacidad es el costarricense. Es el famoso mote de soberano, ¿verdad? Que es la apelación de soberano al pueblo es una apelación proveniente de regímenes autoritarios del sur del continente, Sí. ¿verdad? En Costa Rica nadie le decía soberano al pueblo de Costa Rica hasta este gobierno, ¿verdad? De repente, alguno que otro relacionado con la izquierda, ¿verdad? Pero la apelación de soberano aparece con claridad en este gobierno. Y eso es producto de un indicador más de las recetas autoritarias que se están intentando copiar y traer a Costa Rica. Diputado, usted tiene una especialidad académica en comunicación política. Mm. Cuando hablamos de identificar la línea de comunicación del gobierno, partiendo del hecho de que su principal vocera le daba mucho apoyo a Villalta en el 14 y que ahora está con mucho apoyo para el presidente actual, ¿cuál línea sustantiva de comunicación política podemos entender que se pueda estar haciendo del gobierno? ¿Es una línea constante o es una línea No, emocional o es una línea de absolutamente. simplemente de cambiar y de hacerle creer a la gente que las cosas están pasando mal o que están pasando como ellos dicen que están pasando? Vamos a ver, hay varias cosas. En primer lugar, como usted bien dice, hay un intento de enfocarse en las emociones y provocar las emociones en el costarricense. Vea el ejemplo más claro ayer. Hubo una movilización por fuera de la Asamblea Legislativa de algunas decenas de seguidores del presidente. Una movilización que en las fotos, las cámaras y las imágenes transmitidas por los medios oficiales del gobierno hacía creer que la Plaza de la Democracia estaba llena. No, la Plaza de la Democracia estaba completamente vacía. O sea, si acaso eran eh, un grupo concentrado de personas, por eso digo que varias decenas, ¿verdad? Y las tomas eran sobre ese grupo. Y nunca cambiaron, nunca se vio hacia atrás de ese grupo. Ahí estaban los árboles y de los árboles para atrás estaba completamente vacío. ¿Qué es lo que se pretende dar a querer, a construir? Bueno, una imagen de apoyo masivo, una imagen de apoyo popular, etcétera, etcétera. Eh, lo cierto es que son imágenes construidas, enfoques maquillados, como maquillado fue ayer el lunes en el plenario legislativo, para crear esa emotividad, para construir esa emoción, para provocar esa emoción. Eh, ¿Y cuál es la emoción que se busca provocar? Bueno, una emoción de sentimiento de bienestar. Antes estábamos mal, ahora estamos impresionantemente mejor. El uso de conceptos superlativos, como por ejemplo, el mejor gobierno de la historia, como por ejemplo, nunca antes hemos logrado esto, como por ejemplo, eh, lo mejor que estamos haciendo hoy en estas instituciones, hemos logrado lo que nunca antes se ha logrado, y todas ese tipo de expresiones superlativas, ¿verdad? Lo que hacen es ocultar de alguna manera la inercia de las instituciones, ¿verdad? Y principalmente, lo que hace este tipo de expresiones es crear una imagen distorsionada en el elector, porque claramente esto está dirigido a tener una influencia en el resultado electoral de 2026, ¿verdad? Una imagen en el elector de que hay que continuar. ¿Con qué? No se sabe. ¿Con quién? Tampoco. ¿Con cuál partido? Ni idea. ¿Con cuál proyecto político? Tampoco.
pero es construir esa emotividad para generar ese sentimiento de necesidad de que hay que continuar. ¿Y qué es lo que hay que continuar? Los 3 años más sangrientos en la historia de Costa Rica. ¿Qué es lo que hay que continuar? Un tipo de cambio que ha golpeado al sector exportador de este país. ¿Qué es lo que hay que continuar? Una voracidad fiscal tremenda que lo que hace es tratar de buscar dentro Así del mismo. gasto público. ¿Qué es lo que hay que continuar? Un país rico mal administrado. No sé, o sea, es decir, eh, la, esa continuación a través de la emotividad oculta la necesidad de generar pensamiento crítico respecto del país en el que estamos viviendo y del gobierno que tenemos. Diputado, los temas que trató, los puntos temáticos que trató el presidente en los videos, se centró en pobreza, empleo, baja en la desigualdad, infraestructura, salud, seguridad y vivienda. Fueron 7 temas. Sí, En los 7 presentan hechos o inversiones o números, indicadores que dan a entender que Costa Rica es muy distinta a lo que todos los medios, los analistas, las realidades en la calle se están vislumbrando. ujú, Es una falacia ese informe en función, por ejemplo, de decir que en seguridad el operativo que están haciendo, y parece que solo lo hicieron una vez hace como 2 meses, y que no lo hicieron más allá de eso como de forma constante, es la verdad de las cosas y que Costa Rica está más segura. Es el hecho de decir que las listas de espera bajaron cuando los números internos de la caja anuncian que más bien es a la inversa. claro, Es el hecho de que se dice que la infraestructura fue la más grande proyectada en décadas cuando estaban terminando lo que otros habían empezado. Es exacto. decir, todos esos componentes en cada uno de los temas arrojan un discurso falaz. Es una construcción. Vamos a ver, vamos a ponerlo en este ejemplo. Si usted tiene una caja de Legos, ¿verdad? De esos eh, tuquitos de colores, ¿verdad? Si usted tiene una caja de Legos que dice que que usted tiene que construir con esos Legos una figura, pero usted agarra todos esos Legos y construye otra figura diferente de lo que le toca construir, y usted dice, ah, vea qué bonito me quedó. ¿Mm? Ah, vea qué lindo me quedó. Esto está precioso ahí, pero me sobraron eh, no sé, 200 piezas de 250. Yo lo que hice fue Mm, exacto. en el discurso presidencial eh, de la totalidad del estado del Sí, 30 piezas, digamos, 30 piezas de 270, qué sé yo. Póngale el número que usted quiera. Y construí algo que se parece a lo que usted tiene en la cabeza, que debería ser lo que el dibujito que está en la caja, ¿verdad? Pero que al final de cuentas lo hice eh, de, eh, de manera incorrecta. Es algo parecido. Eh, por ejemplo, dice el informe que bajo la rectoría del ICT consolidamos a Costa Rica como un referente global de turismo sostenible, competitivo e inclusivo. Esto tiene que ver con el informe presentado el 1 de mayo, ¿ah? mm, No con el discurso del presidente, porque una cosa es el informe que se presentó el 1 de mayo y otra cosa fue lo que dijo el presidente el 5 de mayo. O sea, son dos cosas, tras de eso son cosas muy diferentes. ¿Ah? Pero esta afirmación contrasta con la caída interanual en la visitación de ah, turistas, de casi un 4% en el primer trimestre de 2025, según los mismos datos del ICT, del Instituto Costarricense de Turismo, que además señala que en marzo de este año se acumularon 7 meses consecutivos de disminución en los ingresos de turistas al país. Ojo, que en marzo, mientras que en el mismo periodo, en 2024, habían entrado 322.400 personas. Entonces, cuando uno dice, bueno, vamos a ver, cuando el informe dice que bajo la rectoría del ICT consolidaron a Costa Rica como un referente global de turismo sostenible, a mí me suena como a esas campañas de supermercado que dicen los precios más bajos o los mejores del mercado o la mejor calidad que puede encontrar o ese tipo de expresiones superlativas
ocultan la realidad. Y esto es de lo que estamos hablando. Por ejemplo, Costa Rica registra las tasas de desempleo más bajas de su historia reciente, con un 6.6% en el trimestre julio, agosto, septiembre de 2024 y un 7% en el trimestre agosto, septiembre, octubre de 2024. Esto lo dice en la página 28 del informe, ¿verdad? ¿sí? Lo que no dice el informe es que, según los datos del INEC, para el mismo periodo de agosto a octubre de 2024, el empleo informal fue cerca de 879,000 personas, de las cuales 533,000 correspondieron a hombres y 347,000 a mujeres, lo que representa un aumento interanual estadísticamente significativo de 97,000 personas a nivel nacional, eh, que prácticamente de ahí, no tienen trabajo. Entonces, eh, y podría seguir, pero ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Cuando usted le dan una cifra y usted no tiene capacidad en el momento de contrastar la cifra, pueden pasar dos cosas. O que usted no la crea, ¿verdad? O que producto del despliegue publicitario, las imágenes, los actores, las entrevistas, los testimonios, las luces, la diagrama, Así es. haga que usted crea que eso es verdad. Y estamos frente a ese despliegue de comunicación. A eso es a lo que nos estamos enfrentando con este último informe del presidente. Diputado, hay un tema pendiente de resolver para la oposición, y es que, contrario al despliegue de comunicación emotivo del gobierno en toda su administración, y que quedó Ujú. más que evidente el lunes, la oposición no ha sido necesariamente capaz de enfrentar o confrontar esas verdades con un despliegue de comunicación política consciente No, en función de la realidad que tiene el país. ¿Cómo resolver ese tema? Porque son dos realidades, pero parece que la comunicación política oficial está jugando sola. primero es un tema de recursos, ¿verdad? Primero es un tema de recursos. El gobierno tiene a su disposición un aparato de comunicación impresionante, eh, del cual posiblemente veamos algunas otras cosas antes de que termine el gobierno, ¿verdad? Respecto a la financiación de ese aparato de comunicación. Y por supuesto que de comunicación de las diferentes instituciones del Estado, reproduciendo al mismo tiempo la línea que tira Casa Presidencial. De hecho, ayer me parece, o antier, la Canatur se quejó amargamente del uso de los canales oficiales del ICT para reproducir propaganda política de Casa Presidencial. ¿Mm? Por ejemplo. Sí, eso es complicado y grave. ¿Ah? Eso es complicado y grave. Claro, claro. No es ni tan siquiera parecido al tamaño del aparato de comunicación que pueda tener la Asamblea Legislativa. Comunicar las cosas que hace. Y si bien la Asamblea Legislativa tiene un departamento de prensa, ¿verdad? El departamento de prensa no está enfocado en mostrar lo que cada uno de los 57 diputados hace. Ellos tienen una línea de comunicación definida por sugerencia y ya está. Eh, entonces, ¿cuál es el meollo del asunto aquí? Eh, que históricamente la Asamblea Legislativa siempre va a ser una institución conflictiva y convulsa, con perfiles muy bajos de aceptación. ¿Por qué? Porque aquí convergen intereses contrapuestos de todo el país, ¿verdad? De todo el país. Y lo que personas, al grupo de personas que no le guste va a hablar muy mal de estos diputados, ¿verdad? Y el grupo de personas que sí le gusta posiblemente no va a decir nada. ¿no? Porque así funciona, ¿no? Es decir, cuando se está de acuerdo con una decisión que toma la Asamblea Legislativa, muy poca gente sale a celebrar. Pero cuando alguien no está de acuerdo con la decisión que toma la Asamblea Legislativa, todo el mundo sale a criticar. Así somos, ¿verdad? Así somos. Esto es una cosa, digamos, estructural ya del sistema. Y por eso es que la Asamblea Legislativa nunca posiblemente va a tener niveles de popularidad altos.
¿Por qué? Porque no están enfocados en Así es verdad. gobierno, en construir y mantener niveles de popularidad. Esa es la diferencia sustancial. En resumen, diputado, en estos últimos 5 o 6 minutos que nos quedan de programa, ¿juzga usted o cree y evalúa usted como mentira o falso la rendición de cuentas del presidente? Es una construcción falaz, por supuesto, por supuesto. ¿Y por qué digo que es una construcción falaz? Porque toman datos muy parciales de la realidad del país y construyen un producto que muestran. Vamos a ver, volvemos al ejemplo de la cajita de Legos, ¿verdad? De las 300 piezas de la caja de Legos, yo escojo 15 que me parecen las más bonitas y construyo una flor. Y te digo, vea, aquí está la flor, ¿verdad? Sí, pero resulta ser que lo que había en la caja para construir era una estación de tren, ¿verdad? No, pues yo quise hacer una flor, ¿verdad? Y aquí está la flor, pero la hice con las mismas piezas de la estación de tren que dice la cajita de Lego que tengo que hacer. Este ejemplo lo digo porque el discurso del presidente es exactamente lo mismo. Cogí elementos parciales del país, datos parciales, y construí una imagen de país que no existe. El ejemplo claro lo dábamos con el tema de la criminalidad. Cuando yo veo que bajan los delitos contra la propiedad, pero me aumentan los delitos contra la vida, y de los delitos contra la vida no digo nada, Exactamente. que es de qué estamos hablando, ¿eh? Ahí está la flor, ¿eh? Incluso cuando uno se pone a comparar las metas que estaban establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que eso es lo que uno hubiera esperado, ¿verdad? Las metas que estaban establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, dígame si las cumplió o no las cumplió. ¿A dónde apareció el plan? Lado. No digo, yo prometí esto, logré esto, no, eso no apareció. No, pero sí apareció quiénes son los traidores de la patria y que el sistema democrático hay que cambiarlo y que dónde están escondidos los que traicionan. No, 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 no. Todo eso es para ocultar que no lograron cumplir las metas que ellos mismos se plantearon. Diputado, ¿qué podemos esperar de este último año de gobierno? Y en Violencia, general, agresividad, lamentablemente un incremento en los discursos de odio, una campaña que si bien se había anticipado en los 3 años anteriores, ahora la vamos a tener abiertamente expuesta desde el gobierno, pese a que los llamados a tratar de evitarlo del Tribunal Supremo de Elecciones pareciera ser que no van a dar resultado. El tema de la beligerancia política es necesario regularlo nuevamente, ampliar el concepto de beligerancia política, porque claramente hay una intención de incidir en un resultado electoral. Pese a que el presidente no va a ser ni por asomo candidato de utilizar el aparato del gobierno para maximizar esa campaña electoral. por lo que dijo en el discurso, que va a estar el 2 de mayo del 26 dando rendición de cuentas, se podría inferir que no va a renunciar. Eh, de, Habrá que ver qué ocurre cuando llegue a la Asamblea Legislativa la solicitud de levantamiento de inmunidad. Y esos, los dos temas candentes, ¿qué van a hacer con levantamiento de inmunidad y qué van a hacer si él llega a renunciar? Porque el proceso para saber Bueno, si tienen que aprobarlo, simplemente aceptarlo, se las trae. no, bueno, vamos a ver. Yo creo que eso está más o menos ya resuelto. La Asamblea Legislativa tiene que conocerlo y conocerlo desde el punto de vista jurídico prácticamente significa resolver. Entonces habría que Ujú. Hay que votarlo. el ejercicio de su cargo. Eso no está tan claro porque la renuncia tiene que ser conocida también por la Asamblea Legislativa y la Constitución establece cuáles son las condiciones bajo las cuales un presidente de la República puede renunciar. Y bajo el supuesto actual, ninguna se cumple. Entonces habrá que ver si eso también ocurre. Y por el otro lado, si diera el caso de que renuncia, ya le tocará al Ministerio Público tomar las acciones correspondientes respecto a eso.
Diputado, muchísimas gracias por esta Au- hora de análisis, de comentarios y de percepción de lo que pasó realmente el día lunes. Muchas gracias a usted, Jonathan, y un gran abrazo y un gusto haber estado en este programa. Este ha sido un programa más de Fundación Red Democrática, acá en 89.1 FM. Mañana vamos a ir a la letra menuda de cómo está el tema vivienda en Costa Rica, con datos duros, con informes, con análisis de datos muy sólidos para saber si es cierto que Costa Rica está mejor en vivienda o no. Hasta mañana, si Dios así lo permite.